Museo del Vaticano, que lo contaré. A Maruja le conocí una vez muy nacional y era un economista, yo no sabía que era economista, y me dijo, oye, ¿sabes que la mayor industria mediática en Checoslovaquia, cuando era el país comunista, Checoslovaquia ya podía hacerse un poco más abajo? Tú sabes que el gran negocio mediático de Checoslovaquia es que, como han descubierto que el checo es un idioma con vocales muy abiertas, la risa es muy eufórica y se dedican a exportar risas enlatadas para programas de televisión. Todo el mundo, ¿eh? Que risas de fondo que sitcoms, yo le dije, me quedé alucinado porque lo que se ocurría es que era una broma suya, era una broma que me gastaba, porque sabía que era una comunicación y me quería hacer creer que Checoslovaquia vendía a expuertas risas en lata, porque eran risas muy sonoras y muy eufóricas, eufóricas es el adjetivo, un neologismo, bueno, eufóricas. ¿Y tomaste nota y mamá? No. Y cuando yo estaba ya sorprendido con cara de perplejidad, me dijo, no, es broma. Pero sí me contó por qué se había convertido en asesor del Vaticano. Y es que me dijo, mira, empecé a leer a Santo Tomás de Aquino, tiene una obra muy voluminosa, sumo teológico, sumo trajes, muchas páginas. Entonces empecé a leer a Santo Tomás porque quería descubrir cuál era su teoría de la comunicación. Y cuando acabé de descubrirla, no tenía ninguna teoría de comunicación, pero no había convertido al catolicismo. Entonces, él ya era muy mayor, el Vaticano, que no es tonto, ahora dejó fichado de asesor oficial, ¿no? Entonces figuraba en los papeles como, no sé si realmente ejerció en la práctica alguna vez como asesor, pero era asesor de la Vaticano, ¿no? Bueno, era católico. Pero a tu pregunta, algunos conceptos de Maruja, la famosa aldea global, ¿no? La famosa aldea global. El concepto de aldea global deriva no de Internet, que no existía en esa época, en los años 60 no existía, sino de los satélites geoestacionarios. Entonces era como una expresión muy impactante, la aldea global. A veces, yo debo decirles una cosa, que esta expresión a veces es muy banalizada. Cuando murió Diana de Gales en un accidente de coche en París, usted recordará, muy dramático y muy mediático, un artículo del diario El País en Madrid se tituló Tragedia en la aldea global. Caramba, yo que sé, seguro que las latitudes de África, la muerte de Benini ni se han enterado, vamos, tragedia, y a los aborígenes australianos, ¿no? Ni lo saben. Tragedia en la aldea global porque le diría que era como esa cosa, un escándalo, estaba embarazada de que musulmán, en fin, quién sabe, ¿no? Bueno, tragedia global. Se ha banalizado, se ha jugado mucho, se ha banalizado, pero es cierto que Internet ha cumplido en parte la profecía de la global, digo en parte, porque si ustedes ven las estadísticas verán que en la fija subsahariana la tasa de conexión a Internet está en 2 o 3%. Por tanto, no es tanta, no es un global, ¿bien? En la África subsahariana, el 2% de la población tiene acceso a Internet, por tanto, no es global. Es global de lo que se llama el balneario. Siempre para hablar de nuestro mundo desarrollado, hablar del balneario, ¿no? Los que vivimos en el balneario, tenemos la fortuna de vivir en el balneario, tenemos Internet. Los que viven fuera del balneario no tienen Internet, hay mucha gente del balneario. Incluso en Argentina, imagínense, malvado de segunda que acá, ¿no? O en ese continente por lo menos. Pero la Maruja lo que formó una teoría central en lo suyo era los medios como extensiones del hombre. La televisión es la extensión del ojo, la radio es una extensión del oído, la bala es la extensión del puño, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que las nuevas tecnologías han dado un salto cualitativo, porque las tecnologías actuales ya no son extensiones del hombre, son delegaciones de facultades. La cámara de videovigilancia autoprogramada para disparar el agua cuando sale fuego ya no es una extensión, es una delegación de facultades. La mal llamada bomba inteligente que busca su objetivo es delegación de facultades, ya no es una extensión del hombre. Por tanto, hemos pasado de las extensiones del hombre, el famoso libro que está en Nvidia, las extensiones humanas, a la delegación de facultades. Con lo cual, renace el mito de Frankenstein. O todo el imaginario asociado al robot interior, al robot que se subleva,
bueno, a Metrópolis, etcétera. ¿No? Por tanto, y en ese sentido tiene razón Paul Virilio. Cuando Paul Virilio escribe, se progresa detectando las disfunciones o efectos negativos de cada nueva tecnología. Se progresa detectando las disfunciones o peligros de cada tecnología. Entonces, uno reconoce que hay unas contraindicaciones, que hay unas disfunciones. Y efectivamente está claro que delegar facultades humanas en aparatos puede llegar a ser catastrófico. Digo, puede llegar a ser catastrófico, y ahí hay la abundantísima ciencia ficción que nos ha explicado, películas y novelas, etc. O una sociedad de vigilancia, ¿no? Que todo aquello que escribes y borras igual de alguna manera está observando. Bueno, las cámaras de vigilancia son muy interesantes porque es el primer invento de la visión sin sujeto. Hasta ese momento la visión era un sujeto. La visión era un sujeto. En el animal, en el hombre, en los animales inferiores, superiores y en el hombre, ¿no? La cámara de vigilancia inventa la visión sin sujeto porque está autoprogramada para reaccionar de forma determinada ante ciertos estímulos, ¿no? Claro, la visión sin sujeto es ya un paso importante, intrusivo de las facultades humanas más fundamentales. Obviamente, el ojo, como sabes, es el órgano de los órganos complejos de la... Darwin lo explica muy bien, Darwin explica su origen del hombre, como al principio solo se ve luz o no luz, sí o no, las sombras, cómo va evolucionando la retina, la partícula, etc. Entonces, realmente, delegar la visión sin sujeto plantea un problema ontológico, un problema epistemológico. Y ese tiene que resolver el todo, y por eso Virilio tiene razón cuando dice se progresa detectando los efectos perniciosos o la distribución de cada una de la tecnología. Y estamos en una etapa en la que efectivamente desconocemos mucho de lo que se está investigando, porque en alguna medida la investigación está en manos del poder militar. La investigación en el mundo, en todo el mundo, está en manos del poder militar. Y una de las ramas que está progresando, está avanzando realmente, son las neurociencias. Claro, las neurociencias nos están ayudando, estamos todavía empezando a conocer algo pero en fin, por ejemplo, me ha sorprendido, yo cada semana recibo una revista de Science y no hace muchos números, me sorprendió que un artículo redescubría aquello que Freud llamó intuitivamente el subconsciente. Freud no tenía elementos empíricos de estudio del cerebro, de nada parecido, ¿no? Pero bien, detectó, supuso que había un estadio cognitivo en el ser humano que era el subconsciente, pero no tenía pruebas, no tenía evidencias naturalistas, es decir, ¿no? Y por lo visto, las neurociencias están avanzando y han detectado efectivamente algo que yo siempre di por supuesto, porque esto es mi autoobservación, es que tenemos una memoria subconsciente y un depósito de conocimientos no conscientes, preconscientes, etc. Bueno, esto está verificando empíricamente con los métodos de análisis de las ciencias cognitivas, ¿no? Es muy interesante lo de las neurociencias porque nos hacen ver también como, por ejemplo, películas como las de Bergman nos gustan tanto por esa forma equilibrada que tienen, ¿no? Sí, bueno, y hay una rama de las neurociencias que es pertinente para la neuroestética. Y hay estudios que hay en Berkeley, en el centro y en otros sitios. Pero eso, es que eso ya lo detectó Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, en el año 42, publicó un libro que lamentablemente no está traducido al castellano, en el cual, examinando bebés animales y humanos, detectó que había unas formas que le llamó formas encantadoras, ¿no? La cabeza redonda del bebé, ese cuerpecito, esos brazos cortitos y redonditos. Y entonces dedujo, no solo en el ser humano, sino el conejito, la ratita, el perrito, etc. Entonces detectó que esas formas eran funcionales para inspirar afectividad, para estimular la afectividad y no tanto proteger al frágil bebé, ¿no? Entonces lo llamó formas encantadoras. Eso es muy interesante porque antes que el libro de Lorenz es de 42, pero antes de eso, si ustedes estudian la cronología de Walt Disney, verán que Mickey Mouse ya responde a este patrón, a este modelo,
que lo detectó. La cabeza de Mickey Mouse son tres círculos, dos para los orejas, una para la cara, una nariz que sube suavemente en forma de pera, el tronco pequeño, el tronco que es muy pequeño, muy corto, como los bebés, el tronco bebés. Por tanto, de una forma empírica ya Walt Disney diseñó empíricamente, porque los dibujantes de Disney trabajaban con jaulas con animales delante, conejitos y ratitas, que se inspiraban en eso, pero los estilizaban, manipulaban naturalmente. Es decir, que el estilo de Disney se llama estilo en O, estilo en O, así se llama, estilo en O. Esto es el círculo prima, ¿no? Es verdad que cuando Disney quiere presentar un personaje agresivo, la bruja de Blancanieves tiene una nariz aguda. La bruja de Blancanieves tiene una nariz aguda como un puñal. Por tanto, el simbolismo, y ahí nos lleva el tema del simbolismo nativo de las formas, ¿no? Levi-Strauss se ocupa de ese tema, ¿no? Y ahí, efectivamente, el ángulo agudo es una forma agresiva. El ángulo agudo es una forma nativamente agresiva, un simbolismo nativo, porque es de las garras, de las cosas que cortan, el cuchillo, los dientes de los caninos de los animales, etc. El círculo es una forma equilibrada. ¿Por qué? Porque es una figura geométrica cuyos puntos son todos equidistantes. Entonces es una forma de figura en equilibrio perfecto, ¿no? La espiral es una figura energética y hay muchas culturas de pintura, etc. Es más, Wilhelm Reich tiene un libro sobre la psicología del nazismo y cuando analiza el símbolo de la cruz gamada, de la svástica, o sea, del nazi, él sugiere dos cosas muy interesantes. Sugiere que la forma de la svástica es una figura que va a rotar y por tanto es energética. Y también sugiere simbólicamente, esquemáticamente, una pareja populando, que es lo símbolo energético. Por lo tanto, vemos que efectivamente las formas visuales hay un significado latente de tipo nativo, de tipo natural, de tipo inherente, ¿no? Un psicólogo de la Gestalt hizo un experimento que pueden hacer ustedes en casa con sus hermanitos, hermanitas o primitos, y es que usted dibuja un ángulo agudo, y usted dibuja una forma circular. Y pregunta al interlocutor, dime de estos dos signos, ¿cuál es taquete y cuál es malumba? Y todos señalan al ángulo agudo como taquete y al esférico como malumba. Todo el mundo, todos los países, todos los ritmos. Por tanto, ahí viene el tema de la sinestesia. La sinestesia, los simbolismos nativos, que hacen que efectivamente un sonido evoca una forma visual, o una forma visual evoca un sonido. Cosa que Kandinsky ya no soportó en el Hospital del Arte. El amarillo es chillón, es agudo, el azul es no sé qué, el verde es campo. Aunque también debo decir que ojo al tanto con este símbolo nativo, porque muda el sentido, los simbolismos. El amarillo en la forma pagana era símbolo de Venus, el oro era un símbolo placentero, hedonista. Llegan a la cultura cristiana y como era un símbolo pagano hedonista, símbolo de Venus, lo convierte en símbolo de la tradición, de la envidia, de los celos, el sindicato amarillo. Por tanto, el verde que es la naturaleza, el